Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolucionar. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que ha logrado sanar en cuerpo y alma. Les cuento sobre ella. Es Theta Healer, coach oncológica y actualmente se está certificando como Breath Coach. En 2019, ella y su esposo iniciaron su camino para convertirse en padres. Al no poder lograrlo de forma natural, intentaron un tratamiento in vitro. Estuvo bajo estimulación de hormonas por muchos meses y en mayo de ese año le detectaron un tumor en el endometrio. En junio le hicieron una histerectomía radical y en julio inició un tratamiento muy agresivo de 25 radiaciones, 11 quimioterapias y 3 braquiterapias. Además, su sueño de ser mamá de forma biológica se había terminado. Después de superar el cáncer, optaron por la adopción, por lo que en el 2020 se convirtieron en padres de una bebé de 1 mes, 10 días, a la que llamaron Sofía. Me da muchísimo gusto viajar de manera virtual hasta Cuernavaca para darle la bienvenida a Daniela Ruiz a Efecto Inspiración. Dani, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Ay, muchas gracias a ti, Jessie. Estoy súper emocionada de estar aquí. La emocionada soy yo y bueno, déjenme disculparme por mi voz. A lo mejor me oyen rara, les prometo que sí soy yo, pero bueno, traigo influenza. Pero esta entrevista yo no la quería pasar para después porque la historia de Dani es una historia que vale muchísimo la pena de ser contada. Además, me encanta porque Dani llegó a mí gracias a que ella me escribió, ¿no? Ella me escribió para platicarme su historia, empecé yo a investigar un poquito sobre ella y me encanta que la gente levante la mano para decir, quiero estar en Efecto Inspiración. Para mí es un honor, un privilegio, así que con todo e influenza, aquí estamos. Dani, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado, por estar aquí y por la confianza de platicar conmigo acerca de tu historia de vida. No, gracias a ti, gracias por estar conmigo a pesar de tu influencia. A pesar de mi voz, les prometo que sí soy, pero bueno, iniciamos, Dani. Vamos a platicar un poco sobre ti. A mí siempre me gusta empezar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron sus primeros años de vida. Y quiero hacer lo mismo contigo, porque yo digo que eso, Dani, generalmente nos va marcando y nos va preparando para lo que viene después. Háblame un poquito de esa niñez, de esa juventud y de esos primeros años de vida. Pues mira, yo nací en la Ciudad de México, o el 5 de abril del 84, y bueno, pues nací y crecí con mi hermana. Mi hermana me lleva 1 año 9 meses, entonces la verdad es que siempre hemos sido muy unidas. Mis papás siguen juntos y bueno, siempre fueron como muy unidos, pero mi papá siempre fue, o sea, siempre él estuvo muy metido en sus cosas. Él fue beisbolista, estaba muy metido también en los caballos de carreras, entonces creo que vivimos una infancia muy cercana a mi mamá nada más, ¿no? A mi abuela materna, o sea, como que era mucho este lado de estar solo con las mujeres. Tengo una familia muy chiquita, somos muy poquitos primos, muy poquitos tíos, o sea, la verdad es que es una familia muy chiquita y pues yo siempre crecí con esta idea también de, creo que mis papás nos tuvieron mucho también como, pues sí, en una burbuja, o sea, como que yo veía que todo era bueno, siempre todo era color de rosa, ¿no? O sea, gracias a Dios, la verdad es que nos dieron pues muy buena vida, educación, viajes, o sea, como que todo era muy bonito. Y nunca había tenido tampoco ni un acercamiento a enfermedades, o sea, la verdad es que fuimos niñas muy sanas, ¿no? O sea, mis papás igual, mis abuelos vivieron hasta mi abuela, la más grande vivió hasta los 102 años, o sea, tengo una familia muy longeva, entonces como que la única experiencia así como fuerte que yo había tenido en mi vida era
mi abuelo paterno que murió, pero yo tenía, creo que tenía como 3 años, o sea, la verdad es que ni siquiera me acuerdo. Entonces, como que te digo, yo pensaba que la vida era muy feliz y que nunca pasaban cosas malas. Y la verdad es que así también mis papás nos lo hicieron, pues sí, nos lo hicieron ver un poco así, ¿no? O sea, como que no se hablaba de la muerte, no se hablaban de enfermedades, o sea, era algo que nunca nadie tocaba. Y la verdad es que, bueno, yo después, a los 8 años, nos venimos a vivir a Cuernavaca. Viví aquí hasta que terminé prepa y después me fui a vivir a Puebla. Estudié allá administración de hoteles y restaurantes y me quedé a vivir en Puebla 10 años. Y pues ya empecé ahí mi negocio de wedding planner, porque aparte de todo lo que también dijiste, bueno, llevo 14 años siendo wedding planner, tengo una empresa de organización de bodas principalmente. Y la vida solita me fue llevando a regresarme a la Ciudad de México y bueno, hace 4 años que regresé también a Cuernavaca, entonces un poco por ahí es un Y, contexto. y me encanta lo que escucho porque eres una mujer que sí creció como en este mundo color de rosa, en este mundo cuidado, pero la vida, Dani, se iba a encargar de pues mostrarte otras realidades, ¿no? Tú viviste con dos exnovios tuyos unas situaciones de enfermedad, ellos tuvieron cáncer y de alguna manera creo que eso te fue preparando para lo que tú ibas a vivir después, que era vivir esta enfermedad en carne propia. A mí me gustaría que me lleves un poquito de la mano de cómo fue que llegó este diagnóstico a tu vida y precisamente cuando estabas tú en la búsqueda de convertirte en mamá. O sea, tú ya te habías casado, esto de los exnovios fue antes, después te casaste con tu esposo, con quien actualmente sigues casada, y estaban en esta búsqueda de querer convertirse en padres y llega un diagnóstico pues inesperado, duro, que te trae una situación muy, muy complicada a tu vida. Háblame un poquito de cómo llega el cáncer a tu vida. Pues mira, un poco me gusta tocar el tema también de lo que acabas de decir de mis exnovios, porque sí, o sea, la verdad es que la vida me fue preparando para este momento, o sea, la primera situación con la que me topé en relación con el cáncer fue un exnovio que tenía cuando yo tenía 24 años. Le dio un cáncer que después al año siguiente le dio metástasis, entonces a mí me tocó vivir de cerca con él todo el tratamiento de quimioterapias, la operación, o sea, todo. Entonces yo ya sabía el caminito porque lo viví con él de cerca, ¿no? O sea, yo lo llevaba a las quimioterapias, yo estaba con él y así. ¿Qué edad Posterior a tenías tú ahí, Dani? Tenía 24 años, Ok, estaba bastante joven. ok. Y la verdad es que, fíjate que cuando pasó eso, mis amigas estaban empezándose, algunas se empezaban a casar y otras estaban ya como de que con novios muy formales, ¿no? O sea, inclusive creo que una de mis amigas tuvo un bebé a esa edad. Y yo me acuerdo me acuerdo muchísimo de una vez que estábamos en el hospital porque a él le dieron una quimioterapia y le dio mucha temperatura, entonces lo tuvieron que internar. Y yo me quedé con él esa noche, ¿no? Y me acuerdo que una amiga mía me fue a ver porque yo quería algo de comer y no había nada en el hospital, total que me llevó algo. Y cuando bajé, ella ya se iba a ir al antro. Entonces yo le decía como, o sea, ¿cómo es posible que ustedes están viviendo su vida y mi vida está frenada? Porque, o sea, estoy viviendo algo bien fuerte, ¿no? O sea, entonces como que desde ahí yo decía, o sea, ¿por qué me está pasando esto, no? O sea, que empiezas como a cuestionarte por qué la vida te está mandando ese tipo de cosas. Y yo en ese momento, la verdad es que lloré muy poco, o sea, no lo trabajé nada. Yo he sido una persona que siempre ha ido a terapia. Y en ese momento no, o sea, no pude porque estaba súper preocupada, súper enfocada. Y cuando pasó esto, mi hermana es psicóloga y en ese entonces ya había terminado su carrera. Entonces me dijo, ¿sabes qué, Dani? No estás bien, o sea, necesitas que alguien te atienda. Entonces terminé con psiquiatra y terminé medicada por un año porque estaba en una depresión muy fuerte porque me había guardado muchas cosas. O sea, yo ya había terminado con él, gracias a Dios está perfecto, pero la verdad es que pues fue demasiado para mí y estuve un año así. Después tuve a otro, bueno, otro de mi exnovio, él murió, pero él no murió de cáncer, él fue una manera muy inesperada, bueno, muy sorpresiva. La verdad es que al día de hoy yo te puedo decir que no tengo ni idea, o sea, nadie sabe realmente qué fue lo que pasó. Y entonces ahí fue otro momento en mi vida en el que dije,
¿cómo, no? O sea, yo tenía ahí 28 años y todas mis amigas ahí sí ya estaban o casadas o teniendo bebés y yo en un duelo que sentía que me moría, ¿no? Entonces, en ese momento dije, ¿sabes qué? Yo esta vez no quiero que me mediquen, yo no quiero estar, o sea, yo no quiero evadir lo que está pasando, lo quiero vivir al máximo. Y lo viví, o sea, de verdad, súper profundo, o sea, me fui a miles de retiros, leí muchísimo, estuve acostada 2 meses en la cama en casa de mis papás. Como que yo les dije a todos, please, déjenme vivirlo como yo lo quiera vivir, necesito entender lo que pasó. Y ya cuando pasó, bueno, después ya viene la historia de, bueno, mi esposo yo lo conocía, de hecho, hasta cuando yo anduve con este exnovio, él me ayudó muchísimo como a salir adelante después. Éramos muy amigos y luego ya pues empezamos a ser novios y así. Pero nuestra historia siempre fue diferente. Al principio, cuando nos casamos, él vivía en Puebla y yo ya estaba viviendo en la Ciudad de México. Entonces, ninguno de los dos quería ceder, ¿no? O sea, como que nos casamos y fue como, yo me quedo en Ciudad de México y tú te casas en Puebla. Nuestra casa de casados estaba en Puebla, pero yo me la pasaba en México porque yo era workaholic y era, o sea, de que las bodas para mí, mis parejas de mi trabajo eran mi prioridad, ¿no? Entonces, cuando mi hermana tiene a su primera hija, yo empecé como con esta cosquillita de, ah, yo también quiero ser mamá y aparte, como que yo pensaba mucho en mi familia que es muy chiquita y mi idea era como, pues que yo tenga un chorro de hijos, bueno, no un chorro, pero mínimo dos, tres. Y mi hermana igual, para que entonces hagamos una familia más grande y tengan primos. A mí siempre me había gustado como estas familias grandes que veía. Y le decía, o sea, y decía como, pues ya me tengo que apurar, ¿no? O sea, me casé, ya me casé de 32, ajá, sí, ya estaba, o sea, ya era de las grandes de mis amigas. Entonces como que dije, no, pues no me puedo tardar mucho en tener hijos. Pero pues mi esposo y yo ni estábamos juntos, ¿no? O sea, realmente cada quien estaba en su ciudad. Y entonces, en el 2018 fue cuando empezamos a intentar embarazarnos, ¿no? O sea, como que ya era como esta parte de, bueno, ahora sí ya hay que pensar en tener un hijo y tontamente pensábamos que teniendo un bebé nos íbamos a ir a vivir ya a la misma ciudad porque pues no iba a ser muy difícil seguir con esta vida de lejos, ¿no? Que la verdad es que hoy que lo pienso digo, o sea, por cómo estábamos en ese momento, no creo que hubiera pasado ni siquiera, ¿no? Y pues ahí fue cuando empezamos y yo iba con el ginecólogo y mi ginecólogo me decía, porque yo por intentarlo 3 meses pensaba que ya estaba mal, porque esa es otra cosa que también se me hace súper importante platicar, ¿no? O sea, yo creo que también nadie nos dice que ser mamá o embarazarte, o sea, puede ser difícil, ¿no? O sea, yo veía a mis amigas y todas se embarazaban así en el momento en el que decían que se iban a embarazar, al día siguiente estaban embarazadas. Mi mamá me contaba de sus embarazos sin ningún problema, o sea, a mi alrededor no existía nadie que no se pudiera embarazar o que hubiera tenido problemas para embarazarse. Entonces, pues para mí era como, ¿cómo? O sea, llevo 3 meses y no estoy embarazada, o sea, qué raro, ¿no? Si al final de cuentas, pues esto es como muy fácil. Y mi ginecólogo ahí me dijo, como sabes que Dani, es que tienes o sea, tienes muchos quistes en el ovario, entonces no va a ser tan fácil para ti embarazarte con eso ahí, entonces necesito operarte para que, pues para ver, o sea, para que limpiarte como que todo y ya vas a estar muy bien. Pero yo ahí, la verdad es que, te digo, o sea, vivía para trabajar. Entonces, me costó muchísimo trabajo encontrar una fecha para que me operaran, ¿no? O sea, desde ahí era como estos llamadas de atención, como de que yo, pues mi prioridad realmente no era embarazarme, o sea, pero yo pensaba que sí, porque también sentía que ya estaba grande, que no me iba a dar tiempo de tener a los hijos que quería tener, ¿no? O sea, todo esto que creo que como mujeres también, o sea, la sociedad o nuestras familias o no sé, como que nos han dicho que las cosas tienen que ser así, ¿no? Entonces, pues total que me operan, o sea, me operan en el 2018 fue mi primera operación y resulta que no tenía quistes en el ovario, ¿no? Lo que yo tenía era que tenía el más bien tenía la trompa izquierda, la tenía adherida al intestino, o sea, tenías de cuenta que como una bola ahí, que los doctores me dicen que no hay una explicación como que médica, o sea, de lo que estaba pasando, o sea, de hecho mi doctor me dijo, a mí se me hace que estás muy estresada y se te hizo ahí, o sea, estas adherencias.
Además tenía muchísima endometriosis. Yo de por sí siempre fui de reglas muy abundantes y no me daba tanto dolor. Creo que tengo o sea, el umbral del dolor muy alto porque siempre fue como cólicos, pero más bien a mí me bajó muy, muy chiquita y además, te digo, eran unas reglas de una semana y media, o sea, súper abundantes, pero me acostumbré. O sea, la verdad es que nunca me cuestioné por qué a mí me pasaba eso, porque pues para mí era normal, ¿no? Entonces... Ahí el doctor, lo que sí me tuvieron que quitar fue la trompa del lado derecho porque estaba muy inflamada. Y en el estudio de patología de esa trompa resultó que yo producía mucho estrógeno y por eso tenía estos sangrados tan abundantes. O sea, por eso muchas de las cosas que yo nunca me explicaba era porque producía mucho estrógeno. Y al producir mucho estrógeno, mi ginecólogo me dijo, ¿sabes qué, Dani? Hay que tener mucho cuidado y hay que cuidarte porque cuando se te inflama, o sea, cuando produces mucho estrógeno, se te puede, o sea, te puede engrosar mucho el endometrio y a la larga esto podía a derivar en un cáncer, ¿no? O sea, eso fue la primera vez que me dijo eso, para mí fue así de, ¿qué? ¿Cáncer? Yo, o sea, no hay manera, ¿no? O sea, y le dije como, ah, pues sí, ¿qué hay que hacer, no? O sea, para mí fue como, ajá. Y me dijo, mira, lo que vamos a hacer es que yo te voy a estar revisando cada 15 días y te voy a poner un DIU para, pues como para mantener tu endometrio dormido, ¿no? Como si estuvieras, dijo, la única manera en la que esto se puede controlar es con anticonceptivos o que te embarazaras, ¿no? Pero me dijo, pero de forma natural va a estar muy difícil que te dejemos porque si yo te descuido, pues te puede, o sea, puede llegar a pasar lo del cáncer. Entonces yo ya le dije, ah, pues está bien, ¿no? O sea, me puso el DIU y el DIU me causó me salió un quiste de 8 centímetros, se me hizo súper rápido, o sea, como en cuestión de 2 semanas. Empecé con unos dolores horribles de estómago, me acuerdo perfecto que estaba en una cita con unos novios y me estaba retorciendo, o sea, me estaba tomando test de manzanilla, pero siempre he sido muy responsable, muy profesional, ¿no? Entonces como que yo decía, qué pena que les diga a los novios que me estoy retorciendo de dolor y que me tengo que ir al doctor, pues porque tenía que cumplir con mi cita, ¿no? Entonces me aguanté toda la cita tomando té de manzanilla y me fui al doctor y el doctor me dijo, traes un quiste de 8 centímetros que te provocó el DIU. Entonces me dijo, te tengo que operar otra vez, pero ahí fui con un doctor que no me estaba viendo, pero como que yo quería preguntarle a alguien más porque yo decía, pues, ¿qué onda con mi ginecólogo? ¿Por qué me pasó esto, no? Y cuando me dijo que me quería operar, dije, no, voy a regresar con mi ginecólogo y mi ginecólogo me dijo, ¿sabes qué, Dani? Te tengo que quitar el DIU, pero te voy a dar unas pastillas anticonceptivas para mantenerte así, ¿no? Con el objetivo que teníamos. Y yo estuve, o sea, cada 15 días iba al ginecólogo y me hacían también un estudio de sangre, que es el CA 125, que es un marcador tumoral de cáncer de ovario, de endometrio y así. Y me lo hacía como cada 3 meses, ¿no? O sea, pero yo ahí, o sea, inclusive ya con esto que me hacían, pues jamás en la vida pensé que me pudiera dar cáncer. Pues yo al contrario, ¿no? Dije, me tienen súper cuidada, está bien. Y yo seguía en mi rush este como de trabajo todo el tiempo, tengo miles de bodas, nunca tengo tiempo, o sea, ni siquiera todavía me cuestionaba como que qué es lo que podría pasar o si sí iba a ser mamá o qué iba a pasar. O sea, para mí era automático decir, claro que voy a ser mamá, claro que, ¿no? O sea, como que nunca me lo cuestioné. ¿Qué edad tenías ahí, Dani? Tenía 34. 34, ok. Y en el 2018, ya es como en octubre del 2018, me operaron la primera vez en abril y como en octubre mi ginecólogo me dijo, ¿sabes qué, Dani? La verdad es que ya platiqué con muchos doctores y tu caso, o sea, la única manera en la que tú te puedas convertir en mamá es si te hacemos, o sea, haciéndote un in vitro, porque yo no te puedo dejar desprotegida, ¿no? O sea, de hormonas o de nada. Entonces, la única manera va a ser que te hagas un in vitro. Y yo también ahí, pues obviamente no te digo, o sea, yo no tenía ni idea, es más, casi de o sea, cómo era esto de un in vitro, ¿no? O sea, yo había escuchado inseminación artificial, pero también eran estos términos que yo decía, qué raro, o sea, si mis amigas, nadie ha hecho esto, ¿por qué yo lo tengo que hacer, no? O sea, que creo que empiezas ahí también mucho, pues a compararte, a cuestionarte, ¿no? O sea, como, ¿por qué me está pasando esto, no? Y dije, bueno, pues si es la manera, pues ni modo, ¿no? Entonces mi ginecólogo nos mandó a una clínica en noviembre del 2018 y llegamos a esta clínica
pues veníamos como muy recomendados, mi ginecólogo habló con este doctor de esta clínica, le explicó mi caso, le dijo que tenía pues que tener muchísimo cuidado con lo que me daba, porque yo ya generaba mucho estrógeno, no me podía estar dando más estrógeno. Y pues yo entendí que el doctor de la clínica ya lo sabía perfecto. Y lo primero que hacen cuando llegas a una clínica de fertilidad es que te hacen un estudio a ti y a tu pareja para ver que también están los dos, ¿no? Y mi esposo estaba perfecto, ¿no? Y yo ahí el doctor a mí me dijo, ¿sabes que tienes un pólipo en el endometrio? Un pólipo es como una bolita de, bueno, no sé, pero es una bolita. Y me dijo que me lo tenía que quitar. Y entonces, bueno, yo no quería que me operara este doctor que yo no conocía y entonces preferí irme con mi ginecólogo que pues ya me había operado en abril y en noviembre del 2018 me opera mi ginecólogo y, o sea, fue como, ya te quitamos el pólipo, me dijo, no tenías ya nada de endometriosis, estás limpia, estás lista para empezar tu tratamiento. Y entonces, bueno, ya de ahí regresó a la clínica y pues todos los tratamientos de fertilidad se basan en cuando tienes tu regla, o sea, como que siempre es como esperar a que tengas tu regla como para empezar la estimulación o para empezar cualquier cosa. Entonces esto ya era diciembre y entonces me dijo el doctor, vamos a empezar en enero del 2019. Entonces en enero del 2019 yo empecé con toda la estimulación hormonal de inyecciones en la panza, de cosas tomadas y así. Y la verdad es que ese doctor de esa clínica, pues yo me sentía que él sabía, ¿no? O sea, lo que estaba haciendo porque pues era el doctor que me había recomendado mi ginecólogo. Mi ginecólogo había hablado con él, o sea, él sabía todo mi caso y todo. Pero lo que estuvo raro, que yo también en ese momento nunca me cuestioné nada, nunca pregunté, nunca escuché a mi cuerpo, o sea fue que en enero me hicieron como toda la estimulación que normalmente dura 3 semanas y después de eso a mí el doctor me dijo, te tengo que hacer un estudio para hacerte una biopsia en el endometrio para ver qué tan receptivo es tu endometrio para un bebé. Y entonces yo dije como, ah, pues ok, ¿no? Entonces en febrero yo le dije, ¿sabes qué? Solamente porque tienes que ser muy exacta, ¿no? O sea, ellos te sacan sangre y te dicen, tienes que venir mañana a las 4 de la tarde porque por lo que salió en el estudio, ¿no? Entonces yo le dije, yo en febrero tengo muchísimas bodas, entonces nada más, please, que no tenga que venir en fin de semana. Resultó que tenía que ir a hacerme el estudio de la biopsia el 14 de febrero, cuando yo tenía el 16 de febrero del 2019, me acuerdo perfecto porque yo tenía dos bodas ese fin. Y le dije, ¿sabes qué? No puedo ir. Pero yo ya llevaba 3 semanas más de estimulación hormonal, aparte de lo que ya había hecho para sacarme o sea, lo que, bueno, no los embriones, que ya es lo que, ay, se me fue la palabra ahorita, pero bueno, el caso es que yo ya llevaba como 6 semanas de estimulación, ¿no? De hormonas tomadas, inyectadas, todo. Y entonces cuando no me pueden hacer esta biopsia en febrero, el doctor me dijo como, Dani, pero pues entonces va a ser como que perdí, o sea, estas 3 semanas no van a tener caso porque tienes que empezar otra vez. Y le dije, no me importa, o sea, yo te había dicho, yo no podía venir ahorita y él me dijo como, bueno, fue una falta de comunicación entre tú y yo y entonces lo vamos a volver a hacer en marzo. Entonces, en marzo me vuelven a estimular durante 4 semanas y llegó un momento que yo, o sea, también me ponían óvulos vaginales, o sea, que también son hormonas. Y llegó un momento que yo, o sea, me sentía súper mal, o sea, de verdad tenía el estómago inflamadísimo, o sea, me dolía todo horrible. Y me acuerdo que hablé a la clínica y le dije a la doctora, oye, me está pasando esto. Y me dijo, como es normal, tú no te preocupes. Cuando llegué a que me hicieran la biopsia del endometrio, me dijo, o sea, me dijo, tienes una quemadura de tercer grado, o sea, en la vaginal, porque me dijo, no entiendo cómo pudiste estar así. Y le dije, yo hablé y les dije que me sentía súper mal, que me dolía horrible y me dijeron que era normal. Entonces de ahí, o sea, como que empezaron a ver como focos rojos en la clínica que yo veía, pero al mismo tiempo no veía, porque en el día que me hicieron la biopsia, de hecho, no me la hizo el doctor que siempre me había atendido, me la hizo otra doctora y ella cuando, o sea, te meten un catéter y cuando sacan como la muestra que necesitan, ella voltea y le dice a la enfermera, ¿crees que con esto sea suficiente o necesito más? Y la enfermera le dice, no, yo creo que un poquito más. Entonces me volvió a meter el catéter, o sea, era como, todo era raro, o sea, yo decía como, ¿cómo la doctora le está preguntando a la enfermera, no? O sea, ¿por qué lo hace 2 veces? Me está oliendo horrible, o sea,
Y justo ahí me dijo, ya te va a bajar otra vez, pero no podemos permitir que te baje porque por la irritación que traes, no, no puedes ponerte una toalla, no sé qué, total, que me manda más hormonas, ¿no? Y me dice, te tienes que tomar estas pastillas y no te tiene que bajar. Y yo, o sea, en la onda en la que estaba de mi trabajo y que como que ni escuchaba ni me daba cuenta de nada, me bajó y ni siquiera me cuestioné como de, ella me dijo que no me tenía que bajar, me dio pastillas para eso. Me acuerdo que mi hermana un día me dijo, oye, Dani, ¿cómo vas? O sea, ¿ya te bajó? ¿Qué onda con lo que te dijo la doctora? Y yo, sí, ya me bajó. Y me dijo, pero si te dieron cosas, o sea, te dieron algo para que no te bajara, ¿por qué no le hablas? Y yo así como de, ay, no sé, no se me había ocurrido. Total que esta biopsia que me hacen, resulta que no arrojó nada, o sea, ni bueno ni malo. Entonces me acuerdo que yo ahí sí le hablé a mi ginecólogo y le dije, oye, ¿es posible que pase esto? Y me dijo, no, Dani, o sea, realmente yo creo que eso fue una biopsia mal tomada, o sea, porque pues ni modo que no arroje nada. Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, te voy a decir una cosa, o sea, yo tenía dos embriones congelados con ellos que llegaron a término, ¿no? Entonces me dijo él, ya que o sea, que te hagan la transferencia de tus dos embriones y ya nos vamos de esa clínica en caso de que no pegue, me dijo, porque la verdad estoy muy apenado, o sea, como que han sido una cosa tras otra que ha estado pasando ahí, pues la verdad es que no me está latiendo nada. Total, que el doctor de la clínica en abril me dijo, oye, ¿cuándo quieres que te transfiera? Y yo así, pues en mayo, ¿no? O sea, ya yo decía como, pues ya no. Me dijo, bueno, va, pues entonces te hago la transferencia en mayo, pero yo tenía estos dos embriones y en esa clínica, en teoría, nunca transferían dos embriones, solamente uno. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero que me transfieras los dos. Y me dijo, no, yo no lo hago así. Le dije, bueno, a mí no me importa, o sea, son mis embriones y yo quiero que hagas eso. Total que el doctor, pues muy de malas, dijo que sí. Y pues en mayo llegó el día de mi transferencia y me acuerdo perfecto que antes que pasara yo estaba una chava que venía de China y ella entró, o sea, a su transferencia y salió súper rápido y, o sea, fue todo se vio tan perfecto y tan rápido que yo dije, ah, pues ahora voy yo, ¿no? O sea, está súper fácil. Y cuando entré, lo primero o sea, lo primero te enseñan los embriones, no sé qué, y ya. Y cuando mete el catéter, me dice, ay, ¿sabes qué? Necesito que vayas al baño porque está sangrando. Y yo, ¿cómo? Y entonces le dije, pero es normal que esté sangrando. Y me dijo, ay, es que te troné un pólipo. Y pues ya también ahí yo dije, ¿qué es esto, no? Y entonces me salgo al baño y cuando, o sea, me limpié y vi, haz de cuenta que me estaba bajando, o sea, era algo impresionante. Entonces entró y dije, oye, pero pues es normal que, o sea, que me vayas a transferir si estoy así. Y me dijo, pues es que Dani, de todas formas ya están, o sea, ya descongelamos los embriones, o sea, si no ya se perderían. Entonces yo ya, o sea, en ese momento la verdad es que dije, a ver ya, o sea, que sea lo que tenga que ser, que me los transfiera, o sea, ya me quiero ir de esta clínica. Y ya, pues me transfirió los dos embriones y normalmente ahí lo que te dicen es que a la semana tienes que ir a que te hagan una prueba de embarazo, bueno, de sangre, para ver si estás embarazada o no. Entonces ya, o sea, esa semana, yo la verdad es que esa semana estuvo muy raro porque pues ni tenía expectativas de nada, la verdad es que, no sé, me sentía muy rara y llegué a la prueba de sangre y obviamente pues fue un resultado negativo, pero el doctor lo único que me dijo fue como, se me hace rarísimo que no haya pegado porque yo nunca transfiero dos embriones, solo transfiero uno y me dijo, pero te voy a decir algo, deberías de ir a visitar a una gineconcóloga. Y yo así no, y le dije, ¿cómo? O sea, de entrada fue como, me acaba de decir que no estoy embarazada y aparte me dice eso y ni siquiera me dio una explicación, o sea, solo me dijo como, sí, te lo recomiendo mucho por todo tu antecedente que tienes. Y mi esposo y yo así como de, ah, pues bueno, ¿no? Y salimos de ahí. Y yo de ahí le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vámonos a Puebla, pero antes de irnos a Puebla, quiero ir a ver a mi ginecólogo, nada más quiero que me revise, porque yo también como que, pues también en mi cabeza decía como, ay, qué raro que no pegó, ¿no? O sea, si al final de cuentas, pues tenía que haber pegado, o sea, nadie me dijo que también parecía que no podía, o sea, que también era una posibilidad que no pegue, ¿no? Y fui a ver a mi ginecólogo saliendo de ahí y me revisó. Y, o sea, solamente me hizo un ultrasonido, o sea, la verdad es que no me revisó bien. Y me dijo como, Dani, mira, te voy a decir algo, ahorita después de la transferencia, te pueden venir algún sangrado o así, entonces tómate estas pastillas y ya después platicamos y vemos qué vamos a hacer después.
Nos fuimos ese día a Puebla y al día siguiente amanecí con una hemorragia, o sea, horrible. O sea, yo estaba así, tuve que tirar mi pijama, o sea, y me asusté un chorro porque dije, pues, ¿qué es esto, no? Y le hablé a mi ginecólogo y me dijo, puede ser normal, después de la transferencia, tómate esa pastilla que te di y me vas diciendo. Total que pasaron 3 días en los que yo sangraba horrible y la verdad es que ya dentro de mí, o sea, sabía que algo no estaba bien. O sea, como que empecé a sentirlo, empecé a tener mucho miedo, o sea, como que no me imaginaba qué podía no estar bien, pero sabía que algo no estaba bien. Y mi esposo, me acuerdo que me dijo, vamos a un doctor aquí en Puebla. Y yo le dije, pues no, o sea, yo no conozco a nadie en Puebla y la verdad es que no confío en nadie. Yo me quiero ir a México. Total que me acuerdo que nos peleamos horrible, porque aparte yo ya estaba súper débil, pues había perdido un chorro de sangre, pero estaba con tanto miedo que la verdad es que no quería hacer nada. Hasta que mi mamá fue por mí a Puebla y me dijo, o sea, Daniela, lo siento mucho, nos vamos ahorita mismo a México. Me llevó a México a otra clínica porque mi hermana en ese momento estaba haciéndose una inseminación artificial en otra clínica y mi hermana me dijo, este doctor es muy buen ginecólogo, ven a verlo a él. Total que llego a la consulta con ese ginecólogo y, o sea, ni siquiera me tuvo que revisar así a profundidad. O sea, con lo primero que vio, me dijo, no puedo creer que hace una semana te hicieron una transferencia. O sea, me dijo, qué poca ética pudo haber tenido ese doctor por lo que yo estoy viendo. O sea, me dijo, tienes una especie de válvula en el cuello del útero y me dijo que no sé qué sea, o sea, no te puedo decir ahorita qué es, pero me impacta que alguien se haya atrevido a hacerte una transferencia así. Y entonces me dijo, mira, Dani, te voy a inyectar para contraer el útero y ver qué es esto. Y me dijo, si el lunes tú sigues con estos sangrados, ya, o sea, me dijo, el lunes tienes que venir aquí de todas formas y vamos a ver qué sigue. Total que yo seguí con los sangrados y el lunes llegué a esa clínica y me dijo, lo siguiente que vamos a hacer es una resonancia magnética porque pues algo aquí no está bien, entonces vamos a ver qué es. Además yo tenía, las piernas me dolían horrible y me dijo, es que puede ser que también tengas trombosis por tantas, o sea, por tantas hormonas que te dieron. Me mandó a hacer un ultrasonido también de las piernas y total que ese día en la resonancia, la doctora que me hizo la resonancia, la verdad es que me pareció también horrible lo que me dijo, porque estando yo ahí, sola, acostada y con mil miedo, me dijo, a mí se me hace que tienes cáncer en el ovario, sí, cáncer en el ovario, me dijo, porque lo que estoy viendo, a mí se me hace que es cáncer, o tienes residuos ahí de los embriones. Y yo así, ¿no? Y le dije, ¿cómo? Y entonces salí de ahí y le hablé al doctor y le dije, oye, me está diciendo esto la señora. Y me dijo, a ver, Dani, ella no debería de haberte dicho nada. Yo no he visto los estudios, no está la interpretación. O sea, calma, ¿no? O sea, no puede pasar, no puede ser. Total que la verdad es que yo creo que fui a dar con los doctores indicados porque saliendo de ahí, o sea, normalmente estos estudios se tardan unos días en tener la interpretación y así, y al día siguiente el doctor ya tenía, o sea, toda la interpretación y todo, y ya me citó en su consultorio y me dijo, Dani, tú ya tienes cita de aquí a las 4 de la tarde con un oncólogo, ya platiqué con tu ginecólogo y necesitamos que vayas a verlo. Y le dije, ¿por qué no? Y me dijo, pues porque tienes un tumor. Me dijo, lo que tienes es un tumor. Me dijo, no sabemos si es maligno o es benigno, pero necesitan hacerte una biopsia y eso ya lo tiene que hacer un oncólogo. Total que yo salí de ahí ya con la cita en el oncólogo. O sea, ese mismo día fui con el oncólogo y ese mismo día me hicieron la biopsia en el, o sea, del tumor. Y ese día me acuerdo que el oncólogo, cuando llegué al oncólogo, me acuerdo que temblaba, o sea, estaba en la sala de espera temblando y llorando. O sea, yo no soy, la verdad es que desde que murió mi exnovio no soy como muy de la iglesia y como que perdí mucha fe y todo esto. Y me acuerdo que le dije a mi mamá en la sala y esperando al oncólogo, le dije, "Ay, por favor hay que rezar". O sea, yo ya no sabía ni qué estaba pasando ahí. Yo la verdad sentía, o sea, como que pensaba, dije, pues es que igual y me puedo morir, ¿no? O sea, como que no sé qué está pasando. Y el oncólogo me dijo, ¿sabes qué, Dani? Los resultados de la biopsia se tardan unos días, entonces yo te recomiendo que te vayas, te relajes, o sea, trates de no pensar en esto porque pues ni siquiera sabes ahorita qué tienes, ¿no? Entonces, eso fue no, eso fue un jueves y ya, o sea, me fui el fin de semana con mi esposo a un hotel en Puebla, me acuerdo que estuvimos en un spa, así como pues tratando de no pensar en nada. Y el martes de la siguiente semana
estaba yo en una cita con una novia y de repente me marcan del consultorio del oncólogo y me dicen, ya tenemos tus resultados, al doctor le urge verte. Entonces ya me dieron cita luego, luego, y llegamos al oncólogo mi esposo, mis papás y yo, y el oncólogo me dijo, Dani, tienes un tumor en el cuello del útero, me dijo, es un cáncer de endometrio, está en etapa 4, o sea, me dijo, es una etapa súper avanzada, es un tumor súper agresivo, y me dijo, y se te formó súper rápido, o sea, porque pues le dieron de comer, o sea, es un tumor que se formó por hormonas, y pues tú o sea, tomarte y ponerte tanta hormona, pues lo crecieron súper rápido. Y me dijo igual, ¿no? O sea, me dijo, yo no puedo creer cómo en esa clínica no lo vieron. O sea, me dijo, es imposible que no lo hayan visto. Y me dijo, pero bueno, ahorita hay que actuar. O sea, me dijo, tú no puedes, o sea, me dijo, te tengo que quitar la matriz, no te puedes quedar así porque, o sea, esto es mortal. Y me dijo, y necesitamos que mañana te hagan un PET, que es un estudio, ¿no? Pues para ver si el cáncer ya se había ido a otras partes. Me dijo, necesito hacerte un PET primero, pues para ver qué es lo que tenemos que hacer, o sea, como que cuáles serían los siguientes pasos. Y al día siguiente me consiguió también él, por eso te digo que la verdad es que todo se me acomodó, o sea, yo de verdad hubo una fuerza ahí que me ayudó, o sea, porque estuvo muy cañón. Como al día siguiente tuve mi PET a las 7 de la mañana y también normalmente los estudios o sea, los resultados te los dan en varios días. Y mi oncólogo me dijo, como no te preocupes, yo en la tarde me puedo meter al sistema y voy a checar, o sea, que cómo está todo, ¿no? Y me acuerdo que cuando me marcó, yo le dije a mi esposo como, si todo es, o sea, me dijo, le dije, si está horrible lo que te dice, me haces así, me dijo, pero le dije, yo no quiero escuchar. Y sí, estaba medio esperanzador, le dije, me haces así. Y me acuerdo que mi esposo estaba hablando con él y me hizo así, ¿no? Y yo dije, ah, pues qué buena noticia me puede tener. Y pues me dijo, pues mira, Daniela, resulta que tienes metástasis, o sea, ya se me había ido parte de la enfermedad a los ganglios de la pelvis, o sea, ya tenía muchos ganglios también, o sea, pues con la enfermedad. Pero, pues la buena noticia es que no estaba en ningún órgano vital, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues me tenían que quitar la matriz, me tenían que quitar los órganos, o sea, los ganglios de la pelvis que estaban con enfermedad. Y pues el doctor le dijo a mi esposo como, tenemos que actuar rápido, ¿no? O sea, él dijo, yo la puedo operar el sábado. O sea, esto fue un jueves y le dijo, el sábado la puedo operar. Y nos dijo, vengan a mi consultorio porque quiero hablar con ustedes. Entonces llegamos y como que me dijo el doctor, me dijo, mira, Dani, o sea, creo que ya sabes que lo que viene pues es una operación muy fuerte, es algo súper, ¿no? O sea, como que muy grande, pero también no sé qué has pensado, o sea, yo sé que tú querías ser mamá, ¿no? O sea, y me dijo, y pues te voy a quitar la matriz, entonces tu posibilidad de ser mamá de forma biológica, pues aquí se va a acabar. Entonces me dijo, también yo ya hablé con tu doctor, el que me había detectado el tumor, que era el de la otra clínica, a la que yo había ido, donde estaba mi hermana. Y me dijo, y él me dice que si tú quieres, podemos hacer una estimulación durante 2 semanas para sacarte, o sea, para volver a congelar como embriones y después puedas subrogar un vientre o ver, pues, qué haces, ¿no? Entonces, como que ahí fue como demasiada información, o sea, no, en una hora, o sea, fue como, no, o sea, como puedes congelar, pero puedes subrogar un vientre, pero te puedo operar mañana, digo, pasado mañana, o nos esperamos 2 semanas. Y pues me dijo, obviamente el tumor va a crecer, pero pues bueno, al final de cuentas te lo vamos a quitar, pero pues no, o sea, no cabe la posibilidad de que se te vaya para otras partes, ¿no? O sea, como que me dijo, o sea, pueden pasar muchas cosas. Y pues esa no, o sea, tuvimos una noche mi esposo y yo para platicar, o sea, la verdad es que fue algo que no tuvimos mucho tiempo de pensarlo. Y me acuerdo que yo le dije a él como que, a ver, o sea, yo quiero ser mamá y tú quieres ser papá, pero el problema aquí soy yo, o sea, no eres tú. Entonces, como que yo le dije, tú estás súper chavo, o sea, o sea, puedes encontrar a alguien más que te haga ser papá de la manera en la que tú siempre has querido ser. Yo al final de cuentas me voy a operar, o sea, yo no quiero, o sea, para mí en mi cabeza no existe, nunca pensé en subrogar un vientre, o sea, le dije, es más, ni siquiera sé si está dentro de nuestras posibilidades económicas, o sea, no sé ni en dónde se hace eso, o sea, le dije, para mí no existe, o sea, yo me quiero salvar, yo no me quiero morir, entonces, pues es tu decisión, ¿no? O sea, la verdad es que si te quieres quedar o si te quieres ir, yo lo entendería perfectamente. Y me acuerdo que mi esposo ahí me dijo, a ver, Dani, o sea, yo no me casé contigo por los hijos que me ibas a dar, o sea, me casé contigo por ti, entonces a mí no me importa, o sea, yo estoy contigo
y vamos a operarte y ya, ¿no? O sea, porque me acuerdo que hasta nos dijeron, sus hermanas también pueden ser como las que, o sea, las que tengan a su bebé, o sea, fueron como demasiadas cosas en una tarde que dije, ay, no, es demasiado, no puedo. Y la verdad es que también yo por mi cabeza pasaba la opción de adoptar, porque yo desde chiquita me había hecho la idea que yo quería adoptar una negrita, o sea, yo no sé de dónde saqué eso porque ni siquiera lo había visto de Angelina Jolie porque todavía no pasaba. Entonces, o sea, en mi cabeza ya existía esa posibilidad, pero nunca en mi vida la platiqué con mi esposo. O sea, obviamente para él no era una posibilidad porque ni siquiera existía en su cabeza eso, ¿no? Entonces, cuando pasa todo esto, como que lo primero que hice fue, quiero hacer o sea, yo sabía que existían estas terapias no me acuerdo cómo se llaman ahorita, pero es algo de la matriz. Y dije, quiero despedirme de o sea, quiero despedirme de mi matriz, como de todo esto antes de que me operen, ¿no? Y me acuerdo que, o sea, de verdad para mí el viernes antes de mi operación fue un día súper productivo porque tuve esta terapia no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, tuve esta terapia, conseguí una teta healer que yo estaba buscando mucho esa terapia porque esa terapia me ayudó mucho con la muerte de mi exnovio. Y entonces busqué a alguien que me la diera. Tuve una terapia, o sea, una sesión súper liberadora, de verdad. O sea, fue como mágico. O sea, de verdad, yo creo mucho en la magia, en la manifestación, en muchas cosas. Que ese día, o sea, de verdad entré en una paz conmigo, con esa terapia, por todo lo que se me reveló como en ese momento, que dije, ya, o sea, ya entendí por qué me pasó esto en esta parte de mi cuerpo, en este momento ya, estoy lista, necesito que me operen ya, ¿no? Entonces, yo ya tenía la operación al día siguiente. También me acuerdo que ese mismo día, o sea, ese día te digo que fue un día así de mil cosas. Tuve que hablar con todas las novias que iba a casar ese año porque les dije, está pasando esto, voy a estar en el hospital una semana, después puede ser que esté en un tratamiento. Bueno, no podía ser, o sea, no había de otra. Entonces les dije, pues vamos paso a pasito y vamos viendo qué va a pasar, pero bueno, pues como que necesitaba que todo el mundo supiera lo que estaba pasando. Y ese día, un día antes de mi operación en la noche, me acuerdo, estábamos o sea, en el cuarto, ¿no? Yo estaba con mi computadora, ahí estaba mi esposo, y yo empecé a buscar como que, o sea, adopción en México, ¿no? O sea, como que, ¿cuáles son los pasos? No sé qué. Y mi esposo así de, Daniela, o sea, eres una intensa, te van a operar mañana, o sea, cálmate, ¿no? O sea, ¿por qué estás buscando eso? Y yo así, pues porque yo sé que los procesos de adopción son súper lentos y la verdad es que yo quiero ser mamá y tú también quieres ser papá y yo no voy a esperarme años. Y él así como de, bueno, ya luego lo vemos, ¿no? O sea, como que ya relájate. Y ya pues el 14 de junio del 2019 me hicieron una histerectomía radical, que es cuando pues te quitan todo, ¿no? O sea, matriz, ovarios, trompas, bueno, lo que a mí me quedaba porque ya me habían quitado la otra trompa. Y pues además me quitaron muchos ganglios de la pelvis, porque te digo que ya muchos estaban ya con la enfermedad. Y pues sí, o sea, estuvo fuertísimo porque estuve una semana en el hospital. O sea, pues al final era como, no sé, no, o sea, como que había doctores que hasta me decían como de, ay, ya te quitaron o sea, como mujer, ¿no? Así como de tu poder y toda tu creatividad y o sea, todo viene de la matriz, o sea, ¿cómo le vas a hacer? Ahora hubo un doctor que me dijo, ahora vas a ser como un hombre, o sea, ya no vas a tener ni sentimientos. Y yo decía, ¿qué es No, no esto? lo puedo creer. Pero no, horrible, horrible, la verdad. Hay doctores que sí te dicen cosas que yo creo que si no eres una persona que vas a terapia o sea, o que te crees todo lo que te dicen, ay, no, yo decía, estaría súper mal. O sea, no tienen tacto. Y después sí, no, a ver, me queda claro, Dani, y aparte, qué increíble todo lo que nos platicas, toda esta parte que de alguna manera tú y yo ya lo habíamos, pues discutido, ¿no? Cuando estábamos planeando esta entrevista, de si había sido o no negligencia médica, y bueno, creo que ahorita no es el tema a tratar, pero sí me llama la atención esta parte pues de lo que nos cuentas, de a lo mejor la falta de sensibilidad y así como está esta parte muy, pues muy dura que a veces se puede enfrentar en los temas médicos, me queda claro que también hay doctores espectaculares que salvan vidas. Creo que a final de cuentas llegaste
a las manos correctas y a las manos indicadas que pudieron salvarte tu vida. Después de eso tuviste que vivir temas de quimioterapias, radiaciones. ¿Cómo fue? Cuéntame brevemente cómo fue el proceso después. O sea, brevemente platícame un poco qué sentías. O sea, después de que te decían estas pues afirmaciones déjame decirlo así como tan poco empáticas, ¿no? Sobre tu matriz y demás. ¿Cómo fue el proceso de afrontar lo que venía después en el tema médico? Sí, pero principalmente en el tema emocional. Así como me dices que haber tenido esta terapia fue súper mágica, fue mágico el momento y revelador. ¿Cómo afrontaste de manera emocional tanta quimioterapia, tanta radiación? Platícame brevemente qué había en tu corazón. No sé, o sea, fíjate que yo también a veces me sorprendo de, pues sí, o sea, como que de dónde saqué tanta fortaleza, porque inclusive, o sea, como que mis amigas, ¿no? O sea, mis papás, ¿no? Mi esposo, o sea, como que todos me decían como, ¿por qué? O sea, ¿por qué estás así, no? O sea, porque a ver, obviamente lloré muchísimo, obviamente, o sea, sí, claro, o sea, me cuestioné muchísimas veces todo, pero parte de que, o sea, sí, claro, aparte ya traía, ¿no? Como que este antecedente de mi novio con el que yo ya había vivido esta parte del cáncer, entonces como que medio me imaginaba y medio pensaba, sabía lo que venía, pero, o sea, de verdad que yo no sé si eso y lo de mi exnovio, eso me prepararon un poco también como para esto que venía, o sea, porque fue como, yo pensaba que lo peor que me había pasado ya, o sea, que había vivido fue la muerte de Isra, que fue como muy fuerte. Y cuando pasó esto fue como, no, definitivamente esto es lo peor que me ha pasado, o sea, lo más fuerte que he vivido. Pero creo que lo viví, o sea, lo quise vivir al máximo. O sea, yo de verdad dije, a ver, me está pasando esto, pues ahora sí que lo quiero vivir al máximo. O sea, quiero sentirlo, quiero quedarme pelona, quiero disfrutarlo. O sea, porque no hay de otra. O sea, estoy en este momento de mi vida y no me queda de otra más que vivirlo. Y fui documentando todo, ¿no? O sea, como que me tomaba un buen de fotos, abrí una página con mi hermana cuando estaba pasando todo esto. Y creo que eso también me dio como mucha fuerza, o sea, como a ayudar gente, ¿no? O sea, porque yo veía muchas situaciones en el hospital que decía, qué privilegiada soy, qué agradecida, me volví súper agradecida por todo lo que empecé a ver, por todo lo que empecé, pues sí, o sea, como a vivir. Y la verdad es que no sé, o sea, te juro que es muy raro porque no sé de dónde saqué la fuerza, o sea, de cómo lo veo, o sea, ahorita digo, ¿cómo pude? O sea, porque además siempre he sido súper miedosa con las agujas, siempre he sido súper miedosa con todas esas cosas y era, o sea, fue demasiado, demasiado, demasiado lo que me tocó y aparte, o sea, físicamente es un cambio bien drástico y aparte de que te sientes al 100 de repente te sientes al 5%. O sea, y yo más bien lo que hice fue eso, o sea, fue como decir, aquí estoy y lo voy a vivir a lo máximo y déjenme dormir si necesito dormir, déjenme tomarme una coca si necesito tomarme una coca, o sea, pero también como que me volví muy de escucharme a mí, o sea, de escuchar a mi cuerpo, de escuchar lo que yo necesitaba y no estar escuchando todo lo que te dice todo el mundo, ¿no? Los mil consejos que te dan, lo que el doctor, ni siquiera lo que decía el doctor, o sea, yo inclusive probé un tratamiento alternativo, o sea, al mismo tiempo que las quimioterapias, que al final el doctor me decía como, no te tomes eso y no hagas esto y no sé qué, y yo dije, yo voy a hacer lo que yo creo que está bien para mí que también ahí como que me reté mucho a mí porque yo siempre había sido pues muy estructurada, ¿no? O sea, como que de escuchar al doctor y hacerle caso a lo que ellos dicen, pero esta vez dije, no, o sea, es momento de escucharme. Y te digo, o sea, no sé de dónde sacas esa fuerza, pero creo que de algún lado siempre está ahí guardada. Y me llama la atención que al principio dijiste, voy a incluso a disfrutarlo. O sea, qué increíble la manera en la que ves esta situación cuando dices, incluso lo documentaba, me tomaba fotos pelona y esta parte de decir, me volví muy agradecida, Dani. Y creo que después de disfrutar un proceso, y lo pongo entre comillas, como lo dices tú, pero de vivir un proceso tan
pues tan complicado, tan duro, con tanta situación física sucediendo pues en tu cuerpo, está esta parte también de que tenías que enfrentar la realidad de que ya no podías ser mamá de manera biológica. Sin embargo, llega a tu vida la posibilidad de la adopción. Me encanta que dices, yo desde chiquita o desde más joven quería adoptar a una persona de color y me encanta que tu esposo haya dicho, yo me casé contigo, me casé contigo por quién eres tú, no por si me ibas a dar hijos o no. Llévame un poquito de esta parte de vivir este proceso complicado, de disfrutar, otra vez entre comillas, este proceso complicado, a llegar a la parte, pues, de esto que creo yo que hoy te da muchísima vida y muchísima gratitud, que es la llegada de tu niña. ¿Cómo sucede que pasas de este proceso de terminar con todas tus quimios, de terminar con las radiaciones, de terminar todo el tratamiento para pasar a este momento de convertirte en mamá a través de la adopción? Pues mira, es que es muy chistoso porque cuando yo estaba en tratamiento, o sea, cuando estaba en quimioterapias, radiaciones y así, un día, o sea, yo también durante mi proceso siempre he sido una persona súper intensa. Entonces, cuando estaba en mi tratamiento, estaba al mismo tiempo buscando, pues sí, o sea, como que qué teníamos que hacer, ¿no? Entonces, pero mi pensar era como, a ver, o sea, me veo enferma, o sea, no me veo así, ¿no? O sea, radiante en este momento de mi vida. ¿Cómo voy a ir a un lugar a decir que quiero adoptar y que quiero ser mamá si me veo muy, o sea, me veo muy mal, ¿no? O sea, entonces como que yo decía, ¿qué van a decir? Pues no, ¿cómo vamos? O sea, ¿cómo vas a ser mamá? No, casi, casi. Entonces como que pues es lo que piensas, ¿no? Porque al final de cuentas, la gente a tu alrededor no sabe realmente ni lo que estás viviendo, ni lo que estás pasando, ni nada. Pero yo me compré una peluca, ¿no? O sea, dentro de todo esto me compré una peluca porque yo decía, tengo que ir viéndome, pues viéndome mejor de lo que me veo, ¿no? Entonces empecé a buscar y casualmente yo había casado a una chava y luego casé a su hermano, que su mamá tenía una casa hogar en la Ciudad de México. Entonces fue como mi primer, o sea, como que mi primer contacto de qué se tiene que hacer. Me refirieron a unas pláticas. Fuimos a unas pláticas mi esposo y yo. Me acuerdo que yo estaba, o sea, mareadísima, me estaba vomitando, o sea, de verdad, como que me acuerdo ahorita, y veo las fotos el otro día y dije, ay, no, o sea, la gente ha de haber dicho, está pobre, o sea, ¿cómo está aquí, no? O sea, pero la verdad es que creo que es parte como también de lo padre de la historia, o sea, que tuvimos como que fuimos a miles de lugares, fuimos a Querétaro, fuimos a Ciudad de México, fuimos en Morelos, fuimos en Puebla, o sea, fuimos a muchísimos lugares a preguntar y yo le decía a mi esposo, oye, pero ¿y cómo sabemos dónde es la correcta, no? O sea, como que cómo vamos a saber en qué lugar vamos a adoptar a nuestro hijo, o sea, era como... No es así como de que dónde voy a ir a comprarme una blusa, ¿no? O sea, es nuestro hijo. Y la verdad es que yo siempre también he creído mucho en la intuición y como en esta vocecita que está dentro de mí, yo decía, o sea, va a llegar, ¿no? Y yo terminé mis quimios en febrero del 2020. Entonces en marzo empieza la pandemia y la verdad es que cuando empezó la pandemia, cuando empezamos a ver que no se veía para cuándo, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Porque ya habíamos empezado el proceso en la casa hogar de estos novios que te digo que había casado. Le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ya cerraron todas las oficinas de gobierno, ya cerraron esta casa hogar, o sea, no sé qué está pasando. Y llegó un momento que llegamos a pensar él y yo que ya, o sea, dijimos, ¿sabes qué? Pues ya hay que, o sea, nos damos por vencidos, no era para nosotros ser papás, vamos a viajar por el mundo, vamos a ser una pareja muy feliz, pero pues ni modo, ¿no? O sea, también pues sabíamos, ¿no? O sea, que nuestras posibilidades, dentro de nuestras posibilidades también estaba que nunca pasara. Pero yo, como te digo, que siempre he sido muy intensa y muy necia, o sea, como que dije, no, o sea, eso no va a pasar. Pero aunque ya lo había platicado con él, yo me acuerdo que un día pedí en línea, cuando fue que en la pandemia empezamos a pedir todo en línea, un conejito, que de hecho apenas le conté esa historia a mi hija, un conejito para un cuarto de un niño, ¿no? O sea, que trae una zanahoria y así, está muy de niños. Y cuando llega ese conejito a la casa, mi esposo me dijo como, por qué pediste esto, no? Y yo así, ah, pues porque
es para el cuarto de nuestra hija, porque además yo sabía que iba a ser, tenía que ser una niña, ¿no? O sea, en mi cabeza era así. Y él así como que dijo, ay, no, yo creo que debe haber dicho, ay, pobre de Daniela, o sea, ya está enloqueciendo, ¿no? O sea, como que, ¿por qué pidió eso? Y total que yo le dije, es que tú tranquilo, ¿no? No sé qué. Total que, o sea, durante la pandemia, una vez yo metiéndome en Facebook y metiéndome, ya sabes, en todos lados, o encontré una publicación en un grupo de mujeres que decía, o sea, como de que alguien quería adoptar y le ponían un chorro de lugares y de todo. Y dentro de esas cosas estaba, o sea, dentro de esos comentarios estaba de que en Tamaulipas el proceso de adopción es mucho, o sea, no es mucho más fácil porque no lo es, no es fácil, pero han quitado muchos, como muchos candados que normalmente hay en otros estados para llegar a la adopción, porque obviamente lo que ellos querían, o sea, en ese momento como que la persona que estaba encargada del DIF, pues lo que quería era que no hubiera tantas trabas para que los niños institucionalizados pudieran, o sea, salir y tener familias, ¿no? Entonces, yo dije, ah, pues qué raro. Y mi abuela materna acababa de morir en marzo del 2020, que era como mi segunda mamá, y fue también algo como bien fuerte para mí. Y ella siempre, o sea, era de Tamaulipas, había vivido mucho allá, entonces como que, te digo, yo siempre veo las señales y como que dije, ah, pues, o sea, mi abuela nos va a mandar, o sea, esto tenemos que hacerlo. Y la verdad es que te digo, ¿no? O sea, a veces ni siquiera sé cómo explicar mi historia porque mucha gente cree o sea, me han cuestionado a veces como de, ¿por qué fue tan rápido? ¿Pero qué hiciste? Pero, o sea, y simplemente para mí es como, pues porque así tenía que ser, o sea, se nos fue dando todo tan fácil y tan rápido, o sea, normalmente un proceso de adopción es súper tardado, pero la pandemia, la verdad es que a nosotros nos ayudó un chorro porque pues nuestra bebé, o sea, llegó al DIF, o sea, de una forma como voluntaria, ¿no? O sea, hay muchas formas en las que puede llegar un niño al DIF y cuando llega así, el DIF automáticamente se hace cargo de esta, o sea, de esta personita y ya no tiene que buscar a toda la familia directa, que es cuando los niños empiezan a crecer en instituciones, porque pues empiezan a buscar abuelos, a tíos y hasta que todos dicen que no lo pueden tener, ya es cuando puede darse en adopción. Entonces, por eso es muy difícil que te den un bebé, ¿no? O sea, bueno, eso nos contaron también mucho ahí. Y pues, o sea, la verdad es que mágicamente, o sea, de verdad, porque todo se acomodó de una manera, o sea, increíble, que creo que O sea, eso ¿en es también. cuánto tiempo llegó tu hija a tu vida? Cuando desde que, o sea, me dices, es que fue de manera muy rápida. Qué es rápido? O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Es que desde que empecé en Tamaulipas, porque pues yo ya llevaba, te digo, ¿no? O sea, como que meses antes en otras instituciones, pero desde que empecé ahí, pues fueron como 5 meses. O sea, la verdad es que fue súper rápido. Y nos hicieron todas las pruebas y todo lo que tenían que hacernos, pero estaba la pandemia. Entonces fue todo súper raro. O sea, porque fue raro porque pues estábamos encerrados, pero, o sea, cuando yo le dije a mi esposo, porque yo empecé a hacer todo, ya teníamos la carpeta hecha porque la íbamos a entregar en el otro lugar a donde estábamos. Entonces, cuando yo le dije, oye, necesito que hagas una carta porque nos la están pidiendo, y me dijo, Daniela, ¿de qué hablas? O sea, si ya habíamos parado, ¿no? O sea, por qué necesito hacer la carta? Y yo así, pues porque es lo único que me falta porque necesito entregar la carpeta. Y fue como, ah, ¿qué haces, Daniela? ¿No? Y ya, yo así de, bueno, ya te voy a contar, pero entonces como que yo dije, yo no quiero contarle a nadie porque yo no quiero que esto se vaya a cebar, ¿no? O sea, yo estaba muy enfocada en mi meta, entonces como que dije, no, y ya pues le empecé a contar a mi esposo, O sea, este proceso de y Tamaulipas lo hiciste tú sola, sin que tu pues esposo yo se sola lo que metiera. pude, o sea, Ok, juntarlos, como que todo ok, ya, ok, los ok. papeles. Y yo hablaba con la persona y así, sin decirle nada a mi esposo, hasta que ya fue así como de, necesito que me mandes los papeles ya, pero fue, o sea, para ellos también era como de que ya necesito que me manden todo porque sabían que iba a llegar esta bebé con ellos. Y pues lo que no quieren es tener niños, sobre todo bebés, o sea, institucionalizados, entonces pues les tienen que dar una familia. ¿Y cómo Entonces llega como la que noticia? Cuéntame cómo te hablan, qué sucede, platícame de ese momento. Después de que ya tu esposo se enteró de que hizo la carta y de que entregas todos esos papeles. pues bueno, ya te digo, nos fueron a hacer también o sea, unas entrevistas, te van a hacer un estudio bueno, socioeconómico y psicológico a tu casa. O sea, te digo, ¿no? O sea, tampoco es que nos saltáramos los pasos, o sea, todo lo hicimos como tenía que ser.
Y ya después de eso, un día estábamos en Acapulco con unos amigos y de repente era un sábado, íbamos a cenar a un lugar, porque ya era cuando ya empezábamos como a salir, ¿no? O sea, de la pandemia y así. Y de repente suena mi celular, sábado 8 de la noche, videollamada de esta persona del DIF y yo dije, yo creo que se le marcó, o sea, como, ¿por qué me está haciendo una videollamada? Y no le contesté porque dije, ay, no, qué pena, yo voy aquí en el carro, en la oscuridad, o sea, como que dije, ay, no va a decir que porque estoy en la calle, ¿no? Porque creo que cuando estás en un proceso así, como que te sientes juzgada de todo y que todo lo tienes que hacer perfecto porque si no vas a ser el peor papá, ¿no? Entonces, mi esposo me dijo como, Daniela, no, contéstale, pues por algo te está marcando, ¿no? Entonces ya de repente le contesto y me dice, ¿estás sola o está Carlos contigo? Y le dije, no, aquí está. Y me dijo, bueno, ponlo también en la llamada. Entonces ya estábamos los dos así en videollamada y nos dijo, bueno, pues les quiero decir que ya son papás de una niña, nos dijo cuándo había nacido, o sea, nos dijo, nosotros ya la tenemos y pues ya son papás, empiecen a comprar todo porque lo más probable es que en 2 semanas ya, o sea, les hagamos como, ¿no? O sea, ya tengan que venir por ella y bla, bla, bla. Entonces fue así como de, me acuerdo que, o sea, mi esposo se quedó sin habla toda esa noche, que hasta yo dije, ay, no, o sea, ya se arrepintió, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? Y me acuerdo que sus preocupaciones eran así de que, "Ah, voy a tener que cambiar mi coche porque un bebé no va a caber en ese coche, voy a tener que no sé qué". Y yo decía, ¿por qué estás pensando en eso? Pero fue como, pues sí, o sea, no tuvimos ni un mes para planear nada. Ay, Dani, qué emoción. Pero llega Sofía, ella tenía un mes cuando se las entregaron, es así, ¿verdad? Sí, un mes, 10 días. 1 mes, 10 días. Y hay algo que yo quiero compartir hoy con toda la gente que nos está viendo o escuchando, Dani, precisamente de Sofía y de todo esto que tú viviste. Y creo que eso es una manera increíble de poder ir cerrando esta plática, porque cuando estábamos planeando esta entrevista, la gente que me sigue sabe que yo pues investigo mucho y me meto mucho como a ver las historias. Y dentro de esta investigación te pedí que me mandaras tú como una semblanza y una línea del tiempo y de tu vida, ¿no? Y escribiste algo que yo quiero leer, que quiero compartir con toda la gente, porque me parece hermoso y me parece una manera, como te digo, increíble de poder concluir toda esta historia. Dice, convertirme en mamá en medio de tanto caos ha sido lo más bonito que me ha pasado. Y agradezco a la vida todo lo que me ha pasado porque sin nada de esto yo no estaría hoy con ella. Y yo cuando lo leí dije, wow, o sea, agradezco a la vida por el caos, o sea, agradeces todo lo que has vivido porque tu recompensa, Dani, fue muy grande. Y yo a esto le llamo la belleza colateral que traen las adversidades de la vida o los momentos duros. O sea, de alguna manera, todo esto que tú viviste con tu enfermedad, con esta situación tan dura desde la negligencia médica, desde el shock de que te dieran una noticia de tener cáncer, desde vivir todo el proceso, desde saber que no ibas a poder ser mamá biológica, termina con una belleza colateral espectacular que se llama Sofía y que te hace ser hoy una mamá feliz, plena, enamorada de tu hija y sobre todo enamorada de la vida. Eres una mujer sumamente agradecida, eres una mujer que sabe entender las señales que la vida nos va presentando, que la sabe leer, que la sabe tomar. Y una constante es que todos en este mundo, de alguna forma vamos a vivir algún tipo de adversidad. ¿Qué consejo le das tú a las personas que están hoy en medio del caos y que aún no logran ver la belleza colateral que tú ya has podido ver? ¿Qué les dices? Diles algún mensaje, dales algunas palabras que puedan traerles esperanza para que puedan entender que el caos sí trae sus recompensas y su belleza colateral. Pues mira, siempre me ha gustado mucho esta frase de siempre hay una luz al final del túnel, porque ya lo viví 3 veces y sí es cierto, o sea, la verdad es que cuando estás en un momento de caos, en un momento en el que
no ves esa luz, en la que sientes que solamente te está pasando a ti, en la que no te explicas, yo creo que yo les diría que no busquen o sea, el por qué te está pasando, ¿no? Suena muy trillado, pero sí es cierto, o sea, busca el para qué y entender por qué está pasando o para qué está pasando esto en este momento en tu vida. Si tienes que hacer una terapia, si tienes que leer, si tienes que, de verdad, o sea, también no vivan las cosas solos, ¿no? O sea, siempre para eso hay gente a tu alrededor, hay terapeutas, hay gente que o sea, que te va a ayudar en eso y que de verdad siempre existe esa luz al final del túnel. Nunca vas a saber cómo va, o sea, cómo va a ser esa luz, porque puede ser de diferentes formas, pero siempre va a llegar y tienes que estar abierto a vivirlo, ¿no? O sea, a vivirlo y a llegar al final de todo, porque al final de cuentas siempre, o sea, siempre viene pues también, ¿no? O sea, siempre viene la calma después de la tormenta. O sea, todas esas frases a mí me hacen mucho sentido porque sí es cierto y probablemente en el momento no lo entiendas, ¿no? Pero después de un tiempo o de unos años vas a decir, claro, o sea, para eso tenía que ser. ¿Cuál es tu para Entonces, qué, Dani? Tú ahorita que dices hay que buscar el para qué, ¿cuál fue tu para qué? ay, Sofía, totalmente. O sea, yo la verdad es que agradezco el cáncer, o sea, porque si no hubiera pasado eso, o sea, yo no estaría con ella. Y Sofía es lo más bonito que me ha pasado en la vida. E inclusive mi esposo y yo decimos que si hubiéramos sido papás de forma biológica, seguramente nuestro hijo no sería tan increíble como lo es ella. Y de verdad que ella nos enseña tanto a él y a mí. Y además es una niña tan agradecida también que o sea, de verdad nos ha dado unas sorpresas y unas lecciones que yo creo que él y yo, o sea, todos los días, o sea, la vemos y es como de, wow, o sea, no podemos creer lo que sea nuestra hija. Qué emoción, Dani, qué historia tan increíble, tan llena de caos, como dices tú, pero también tan llena de belleza colateral. Para despedirnos, yo quiero que le des hoy un mensaje a la Daniela que padeció cáncer, a la Daniela que estuvo sufriendo con esta situación, a la Daniela que buscaba ser mamá biológica. ¿Qué le dirías a esa Daniela? ¿Y cómo eres hoy diferente a aquella Dani? Pues le daría las gracias, ¿no? Pues por ser tan valiente, por haber pasado todo lo que pasó y gracias también porque nunca se rindió y porque pues hizo todo lo que tenía que hacer para seguir con esta vida que tanto me gusta y que tanto disfruto y que pues sí, creo que le diría gracias y pues ahora, o sea, y le diría que lo mejor, de verdad, que lo mejor estaba por venir, entonces que gracias por haber luchado para llegar a esto. Y nosotros te agradecemos a ti que sigas luchando, te agradecemos que sigas siendo esa mujer tan llena de luz, tan espectacular, tan echada para adelante, sabiendo que esta historia es una historia que debe compartirse, que es una historia que debe llegar a los corazones de otros para poder entender que en medio del caos también hay belleza colateral. Dani, de verdad que ha sido un privilegio tenerte hoy en el programa. La última pregunta antes de irme. ¿Qué le dices a tu hija Sofía si la tuvieras hoy aquí enfrente? ¿Qué mensaje le das? Bueno, pues primero le diría que la amo y le diría que pues que la vida siempre hay altas y bajas, que no la vida es color de rosa, pero que siempre tenemos que sacar lo más bonito de todas las situaciones que nos toca vivir y que es muy valiente y que ella es muy fuerte y que va a ser una guerrera también con lo que sea que le pase o lo que le toque vivir, ella va a poder con lo que sea, porque así es la vida y porque nos toca vivirla y hay que vivirla al máximo. Hay que vivirla al máximo. Definitivamente, ella es Daniela Ruiz, esta mujer que hoy nos llena de esperanza, que hoy nos llena de optimismo y que hoy nos llena de un amor increíble por la vida, por su hija, por su familia, por algo que quiero resaltar, esa unión y ese equipo que has hecho también con tu esposo, creo que es
digno de resaltarse, Dani. De verdad que gracias a ambos por decir sí a la adopción, porque hay una frase hermosa que a mí me encanta que dice que no solo los lazos de sangre unen, sino también los lazos del corazón. Y bueno, creo que es algo que tú nos puedes ejemplificar y lo puedes hacer ver mejor que nadie. Así que gracias de verdad. Pero bueno, antes de que te me vayas, Dani, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todas las personas que me acompañan, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, emoción, idea, en fin, lo que sea, lo primero que venga a su mente, me lo digan después de escuchar la palabra que yo les doy. ¿Estás listísima? Ah, Empezamos. Sanación, liberación, cáncer, agradecimiento, amor, lo mejor. dolor, Hay que atravesarlo para ser mejor. adopción, Hay amor, puro amor. efecto inspiración. Lo que todos tenemos que aprender a ver de las otras personas. Y eso es lo que aprendemos a ver de ti, Dani, pura inspiración. Gracias de verdad por haber estado hoy en el programa. No sé si hay algún mensaje final, algo que le quieras decir a toda la gente que hoy nos está viendo o escuchando. Bueno, primero gracias a ti y me gustaría decirle a todas las mujeres que se encuentran como en un momento en que está complicado convertirse en mamás, que hay otras formas de ser mamás, que no es solamente la que nos enseñaron cuando estábamos chiquitas y que sí se puede, o sea, que se puede de verdad encontrar la manera y que no se den por vencidas porque hay muchas historias de éxito y la verdad es que, bueno, que lo que necesiten también cuentan conmigo para ayudarlas en lo que yo pueda. ¿Dónde te pueden encontrar, Dani? Tengo dos Instagrams, uno es el de mi vida después del cáncer, que es donde yo he ido contando mi historia como para mí, entonces lo tengo así medio en secreto, pero... Y el otro se llama La vida que yo creía. Perfecto. Síganla. Dani es una mujer espectacular que brilla con luz propia y que estoy segura les va a dejar muchísimo conocer más de ella. Dani, gracias de verdad por haberte acercado a este espacio. Gracias por haberme escrito, pero sobre todo gracias por la generosidad de querer compartir esta historia. Muchas gracias a ti. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.